El tema que estamos estudiando este día es realmente apasionante, es un tema que puede generar confusiones, de repente no hay claridad en mucho de nosotros, pero vamos a tratar de ir respondiendo y entendiendo un poco de este tema, la maldición de la ley. No es el título del estudio de hoy, simplemente es como una pequeña introducción, pues el título realmente es Maldito en un madero. Todo esto son un pequeño juego de palabras que encontramos tanto en Gálatas como en Deuteronomio. Y es que aquí vamos a abordar un problema que estaba pasando con la iglesia en Gálatas. Y Pablo nuevamente recurre al libro de Deuteronomio, así como lo hicieron otros personajes que ya vimos en el estudio de ayer. Vamos a comenzar viendo qué es lo que estaba ocurriendo con los Gálatas. En el capítulo 3, versículos 1 y 3, Pablo les dice esto a los cristianos en Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Miren, falsos maestros siempre los hubo. El detalle aquí es que Pablo había enseñado a los Gálatas la muerte de Cristo, la muerte en nuestro lugar, y que la salvación únicamente la obtenemos por gracia. La salvación es un regalo de Dios que nos da con su muerte en la cruz. Esto Pablo había predicado, él se había gloriado en la muerte de Cristo. Vinieron los falsos maestros que tenían muchas creencias judías y comenzaron a enseñar la importancia de las obras en el contexto de que nos podemos salvar por la obediencia a la ley. Obedecer la ley es buena, pero yo no puedo salvarme por obedecer la ley. Eso comenzaron a enseñar aquí en Galacia, que ustedes pueden salvarse por la obediencia de la ley. Por eso Pablo les dice, se están alejando de la verdad. Si yo ya les hablé de Cristo, ¿por qué son tan necios? Han comenzado por el Espíritu, han comenzado creyendo que la salvación es un regalo de Dios, han comenzado creyendo que la salvación es por gracia y obra del Espíritu Santo. Pero ahora ustedes están volviendo a la carne, es decir, están volviendo a pretender salvarse por sus obras. Ese es el problema que estaba pasando en Gálatas. Ese problema estaban viviendo dentro de la iglesia, pretender salvarse por las obras. Por ello es que el apóstol Pablo, más adelante en el versículo 10, es claro, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, aquí vamos a entender algo. Pablo está hablando del problema de intentar obedecer la ley para salvarnos. El problema no es la ley. El problema está en nosotros, que vamos a querer alcanzar la justificación por nuestras obras y no podremos hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo fallo en un punto, acarreo maldición a mi vida. Por eso dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y es que si yo fallo en algo mínimo, estoy trayendo maldición. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. Nuestra naturaleza debilitada por el pecado y nuestra naturaleza carnal hace imposible que nosotros podamos obedecer la ley y en consecuencia salvarnos por la ley. Eso es imposible, y eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Es imposible y se están trayendo maldición. Vuelvo a repetir, el problema no es la ley, el problema es pretender salvarse a través de las obras. Las obras son buenas, pero recuerda que las obras vienen a ser el resultado de mi salvación. No es para salvarme, sino porque ya estoy salvo en Cristo. Y Pablo, rematando esta idea, les dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ojo, la ley no es el problema, vuelvo a repetir. El problema es querer salvarnos por la ley. Cristo nos redimió de esa maldición, hecho por nosotros maldición. ¿Quién se hizo maldición? Cristo, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Y es aquí precisamente cuando Pablo recurre al libro de Deuteronomio para
presentar esta figura. ¿A qué me refiero? A la última parte. Y eso es lo que a continuación leeremos, pero ya volviendo al libro de Deuteronomio. Estas palabras, maldito el que es colgado en un madero, lo encontramos en Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra del Señor tu Dios que te está dando por heredad. Aquí aparece esa expresión, maldito el que es colgado en un madero. Pablo está cogiendo esta figura para ilustrarnos a nosotros que la maldición que debió ser nuestra, la maldición que debió de caernos a nosotros, que es la muerte eterna, cayó en Cristo. Por eso dice, Cristo cargó nuestra maldición y por eso fue colgado en un madero. Y por eso los judíos no aceptan que Cristo sea el Mesías, porque morir en la cruz era la muerte de un criminal, pero al mismo tiempo se consideraba que el que estaba muriendo en la cruz era maldito por Dios. Pero eso es lo que pasó. No porque Cristo haya pecado, sino porque Él cargó nuestros pecados, se hizo maldición en la cruz. Y eso es lo que Pablo está ilustrando a los Gálatas. Entonces, para redondear todas estas ideas, es imposible salvarnos por nuestras obras. Y si yo intento hacerlo, voy a caer. Y si caigo, debe de caer sobre mí la maldición. Pero gloria a Dios, que esa maldición ya cargó nuestro Señor Jesús. Y quiero terminar leyendo lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 48. Ninguno, sino Cristo, podía redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre de su Hijo. En la parte final, la lección nos invita a esta reflexión. Considera en todo lo que tendrías que enfrentar si tuvieras que recibir el justo castigo por cualquier agravio que hayas cometido. Yo creo que nos asustaríamos. Yo me asustaría si tendría que pagar las ofensas que cometí. Sin embargo, dice, debido a que Cristo cargó con el castigo por tus errores, por mis errores sobre sí, para que yo y tú no tengamos que hacerlo, es decir, para que nosotros no tengamos que pagar el precio de nuestra rebelión. Aquí viene una pregunta: ¿cuál debería ser tu respuesta al sacrificio de Cristo? ¿Cuál debería ser mi respuesta? Querido amigo, hay un Dios que te ama tanto, hay un Dios que nos ama tanto, que para no vernos morir eternamente, Él murió en nuestro lugar. Él murió, maldito por Dios, clavado en una cruz, la maldición que nos correspondería a nosotros. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál será tu respuesta a tan grande amor de nuestro Señor? Espero haber aclarado un poco más este tema, y si hay alguna pregunta que ustedes tienen, pueden dejarlo en los comentarios. Por ahora me voy despidiendo, recordando que el día sábado estaremos desarrollando este tema en vivo si el Señor así lo permite. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y nuevamente me despido deseándote muchas bendiciones.